Jessica. Buenas tardes. Estoy comenzando esta transmisión. Dice aquí invitar amigos, ¿eso? ¿No? Ok. Sí. Bueno, pues, muy bien, gracias. Vamos a comenzar esta transmisión agradeciendo su presencia virtual de este conjunto de reflexiones que se han venido acumulando y de las cuales yo quisiera aportar algunas consideraciones sobre el análisis de este fenómeno. En primer lugar, comentar que pues agradezco a todas ustedes que me acompañen y que espero que estas ideas puedan contribuir, enriquecer, fortalecer este diálogo para el accionar político de las mujeres, de las poblaciones en situación de vulnerabilidad y de riesgo, de los pueblos, de las sociedades, frente a lo que está ocurriendo y lo que vendrá. En segundo lugar, decir que esta perspectiva es una perspectiva transdisciplinaria. Muchas gracias, Melody. Alun Revi también, Georgina, muchas gracias. Es una perspectiva transdisciplinar que parte de diferentes ámbitos de las ciencias de la salud, de la sociología, la economía, la ciencia política, la ecología, los derechos humanos, por supuesto el feminismo. Decir que quisiera plantear alguna serie de consideraciones sobre la pandemia y la nueva normalidad para después abrir algunas reflexiones sobre la caracterización teórico-política del momento que estamos viviendo y plantear algunas reflexiones y propuestas sobre la lucha política por delante. Para comenzar, diría que la relación de los seres humanos con las pandemias y con los virus tiene una historia. Gracias, querida Ace, muchas gracias. Muchas gracias, Ace. Jaime Rochín, también te agradezco. Que es una relación que no solamente tiene que ver con el ámbito natural o biológico, sino también que ha recorrido la historia y que nos replantea muchas de las contradicciones y de las paradojas que tenemos en nuestra relación con la propia humanidad entre nosotras, nosotros mismos, mismas, con las especies animales y con el planeta, puesto que habría que decir que los virus, aunque parezcan algo tan ajeno, únicamente como agentes patógenos y peligrosos, los virus aportan el 8% del material genético que ha integrado el genoma de la humanidad a través de los retrovirus, y de hecho que de estos virus han sido los precursores de los mamíferos placentarios, de los cuales nosotros formamos parte. Los virus nos han acompañado en toda la historia de la humanidad, desde el momento en que los seres humanos empezamos a vivir en sociedad y a convivir juntos en espacios territoriales comunes. Y esta historia nos puede hablar de cuando menos 10 epidemias o pandemias, según se caracteriza hoy en día, desde la primera epidemia de la peste en Constantinopla en el siglo VI, en la época del emperador Justiniano, que causó la muerte de casi 25 millones de personas, el 40% de la población del imperio, y estas cifras hay que tenerlas presentes. Después la llamada peste negra, que se dio en el siglo XIV en Europa, y que también tuvo un gran costo de vidas humanas entre
alrededor de 75 millones de personas muertas. La viruela, que tanto golpeó en el siglo XV, cuando se dio la conquista de lo que después se conoció como América, y que en su conjunto ha cobrado la vida de 300 millones de personas en toda la historia de la viruela. Eh, la gripe, la gripe de influenza hace 100 años, que ha sido nuestro antecedente más grave, y que en los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, en 1918-1919, se extendió por todo el mundo, ¿sí? Principios del siglo XX, antes de todos los cambios tecnológicos que ha habido, por ejemplo la aviación, y que ocasionó la muerte de entre 40 y 50 millones de personas. Así podríamos después extendernos a otra, como el caso del virus de la inmunodeficiencia humana, que empieza a manifestarse en 1981, en la penúltima década del siglo pasado, causando el agotamiento del sistema inmunológico. No es mortal, ya es un padecimiento crónico degenerativo, y que ha cobrado entre 25 y 35 millones de muertes. En este siglo, en el siglo XXI, podemos hablar desde la primera, que es la famosa gripe porcina o aviar, que significativamente tuvo su estallido en México, si recordamos, hace 11 años, en abril del 2009, y que ocasionó 200,000 muertos en el mundo. También podríamos hablar de otros virus que han cobrado importancia, como el caso del SARS-CoV-1, que se presentó en China entre noviembre del 2002 y julio del 2003 en 20 países, con 8.098 casos de contagio y 774 muertos. El MERS, o también un problema de salud respiratorio que se produjo en el Medio Oriente, que está en Arabia Saudita en el 2012, que no se ha erradicado aún, que se extendió en 27 países, que contagió a 2.494 personas, contabilizadas con 858 muertos, y casos también impactantes como del ébola, que se presenta en África Occidental en el 2013, con 11.300 defunciones, hasta el actual SARS-CoV-2, causante del COVID-19. ¿Por qué menciono estos hechos? Porque nuestra relación con nuestra naturaleza, con las especies animales, con el planeta, ha estado mediada por estas realidades que nos han acompañado en la historia. Como saben ustedes, los virus no es que nos quieran hacer daño, sino que los virus son contenido genético que para existir necesitan penetrar en las células de huéspedes de otros cuerpos animales no humanos o humanos, para reproducirse, y que en esta reproducción hagan su efecto, su reproducción de copias, pero al mismo tiempo que no afecten tanto a la corporalidad huésped, para que ésta pueda infectar a otra. Y esto nos lleva a situaciones de diferente tipo, de las cuales quisiera reflexionar en una. A diferencia de lo que ha pasado en otras situaciones, Amada, mucho gusto saludarte, en otras situaciones de, de que han afectado a la humanidad, también Norma Mendoza, May Durán, Sandra Devesa, Denise querida, Papalotl, Denise Iturralde, mucho gusto, Denise querida, es que a diferencia de emergencias naturales, Gavita, también te saludo, que afectan y amenazan a la humanidad, pero que vienen de fuera, como el caso de los sismos, como el caso de las sequías, como el caso de los incendios, como el caso de inundaciones. Estas vienen de afuera, y estas lo que provocan es que los seres humanos nos unamos. Nos unamos porque el enemigo, por llamarlo así, está afuera,
no es humano, que afecta a lo humano y a otras especies animales. Pero aquí tratándose del virus, que forma parte de nuestra propia naturaleza, en la cual hay una gran relación, porque los virus, la tercera cuarta parte de ellos provienen de la fauna silvestre, de animales, eh, roedores, aves de diferente tipo, murciélagos, serpientes, eh, para establecer con nosotras y nosotros una relación en la cual esta reproducción de copias que nos debilitan y que les permite a ellos tanto letalidad como transmisión, van a hacer que la relación entre los seres humanos y entre los seres humanos y algunas especies animales esté mediada por el temor, por el rechazo. De ahí que en este caso de las pandemias, los temas de discriminación, sean tan importantes y saquen y potencien muchas de las fobias, de los prejuicios, de los temores, de los odios que sentimos eh, por el contexto sociohistórico y cultural que se han ido anidando y se han ido acumulando, los sacamos hacia grupos determinados. En el caso del coronavirus COVID-19, mucho se comentó a partir del 31 de diciembre, cuando se hizo la anotación de su surgimiento en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, cómo se empezó a manifestarse en el mundo discriminación contra la población china, contra la población de origen chino, contra la población asiática, que los prejuicios eh, hacían ver como una amenaza. No ha sido, por tanto, fortuito ni casual que el titular del Ejecutivo norteamericano, Donald Trump, constantemente se refiera al virus chino, aduciendo que empezó en China, pero en realidad con un componente como parte de una disputa económica y geopolítica, y también una disputa por hegemonía internacional. Pero también hemos visto que esto se ha repetido en el caso de las poblaciones más empobrecidas, más precarizadas, como en el caso de Estados Unidos, las poblaciones afrodescendientes y latinas, que son las que han aportado la mayoría de las personas que han sido contagiadas y que han muerto. Y recientemente, en uno de los primeros rebrotes que se dio, por ejemplo, en Seúl, Corea, hace un par de semanas, después de que empezó a darse el desconfinamiento y la gente empezó a salir, que se produjo en un área de discotecas, de antros de la capital de Corea del Sur, Seúl, en una serie de antros, digamos, en específico, donde acostumbra ir la población LGBT, ante una sociedad cerrada, conservadora, se manifiesta un contagio, se hace este proceso de tracking, de rastreo, y se empieza entonces a diseminar la idea de que este rebrote se da entre población homosexual, con todo el componente de prejuicios. Eh, Me parece importante entonces este componente. Se ha dicho que no vamos a volver a la normalidad, sino que vamos a pasar a una nueva normalidad, porque se ha dicho por funcionarios, especialistas, funcionarias, que volver a la normalidad pre-pandemia nunca volveremos, porque es muy probable, como ya se ha hecho a la luz pública, que se ha mencionado en los últimos años, que volverá a haber otras pandemias. No solamente el riesgo de que haya rebrotes del COVID-19 de mayor o menor importancia, no solamente de que el COVID-19 se pueda quedar entre la humanidad hasta que se estabilice hacia el 2020, 2022, sea por la inmunidad colectiva o rebaño, o en la espera de que la humanidad pueda encontrar a fines de este año o del próximo, de manera colectiva, multinacional y gratuita, una vacuna que, a diferencia de lo que ha pasado en otros casos, pueda dirigirse y atender las necesidades de la población mundial. También saludos a Make, Itzel, Claudia Herrera, Arce,
Victoria Ortiz, Belia, querida Belia, Nancy Sofía, Sandra de Besa, Fernanda Escobar, muchos saludos. Sino porque habrá otras, por el hecho de que 3/4 partes de los virus que provocan pandemias provienen de la llamada fauna silvestre. ¿Y qué pasa con esto de la fauna silvestre? Planteo yo otro tema también problemático, nuestras relaciones con las especies animales. ¿Por qué se ha presentado este problema de las pandemias? En los últimos 30 años se han dado brotes virales que han incrementado las enfermedades infecciosas de rápida propagación debido a qué? A diferentes factores fundamentales. La disrupción de los ecosistemas naturales y los cambios en los sistemas de producción de alimentos que tienen que ver con lo que voy a mencionar después, que es este paso a lo que se conoce, lo que algunos ya conocen como la era geológica del Antropoceno, y quizás más específicamente a esta unión entre era geológica y época económica del Capitaloceno. Hoy tenemos un cambio climático acelerado que está alterando los hábitats de los animales, cómo viven y su cadena alimenticia para sobrevivir en la búsqueda de alimentos. Hoy tenemos un aumento poblacional en las ciudades del 55% a nivel mundial, que además hace que desde el 2007 la mayor cantidad de la población a nivel mundial viva en espacios urbanos, también generando problemas como que 4.000 millones de personas vivan en el 1% de la masa terrestre. También, por supuesto, que el avance, el llamado avance tecnológico, científico-tecnológico y la dinámica del capitalismo de su globalización ha hecho que el mundo esté globalizado, tanto en términos de comunicación entre un espacio y otro del planeta, que podemos lograr a través de la aviación, como a través también la comunicación de las ideas, de las noticias, de los hechos a través de la red, de la web, del internet. Los seres humanos, entonces, estamos invadiendo los espacios habitados por animales silvestres para ser cazados, para comer o comercializados, sea que esto sea parte de tradiciones culturales, tradiciones históricas, del comercio, de la ganancia, de la forma en que nos estamos acostumbrando a los hábitos alimenticios y también cómo las industrias alimenticias y la comercialización interfieren en este tema, interfieren en este problema. Entonces, vamos viendo los virus y en nuestra relación con la propia humanidad, lo que significan para nosotras, nosotros, nosotres, y cómo disparan la discriminación hacia otras personas, es decir, hacia otros seres humanos, a diferencia de otras emergencias naturales. Los virus en nuestra relación con el medio ambiente, con los ecosistemas, particularmente con las especies animales. Y algunas cifras no dejan de ser importantes por la reflexión que quisiera plantear a continuación. Actualmente, al día de hoy, o al día de ayer, 201 países, más allá de los 193 que forman parte de la Organización de Naciones Unidas, han llegado a ser tocados por el contagio. Hasta el día de ayer, 5.493.482 personas han sido contagiadas, 346.209 defunciones, encabezadas por Estados Unidos, que es significativo, con 1.675.880 contagios, 99.000
99.003 defunciones, es decir, está a punto de rebasar las 100.000 defunciones, cuando Trump dijo hace algunas semanas que calculaban como una estimación manejable entre 140.000 y 200.000 muertos, la mayor potencia del mundo. Hoy en día, después de que la pandemia se desplaza de Oriente a Europa, ahora se ha desplazado a América, y en segundo lugar lo tiene Brasil. Brasil con 374.898 contagios y 23.473 defunciones. El Brasil de Jair Bolsonaro, de este populista que ha hecho mofa, igual que Trump, que ha hecho escarnio y que ha tomado una actitud displicente frente a este fenómeno, igual que pasa en Estados Unidos con la nación abajo indígena, con el Amazonas en Brasil. Estos dirigentes populistas están generando que el problema de la pandemia sea el mayor en sus dos países en el mundo. En el caso de América Latina, destaca que después de Brasil se encuentra Perú. Perú con 119.959 contagios, 3.456, y después de Perú sigue México. México que ocupa el lugar número 17 a nivel de contagios mundial, con 71.105 contagios. A nivel de defunciones ocupa el lugar número 9, con 7.633 defunciones. Mi Jessica querida, Ferla Estrada, Janet Griffin, Estela Reyes, María Clemente, Enrique Alcaraz, Mina, querida Mina Citlali, María Hernández, la saludo muchísimo. Y aquí una pequeño, hacer una reflexión, un paréntesis. ¿Qué tan mal estamos respecto específicamente al tema de los efectos sanitarios y en la salud de esta pandemia si lo comparamos con la historia de la humanidad? Y esto lo quiero mencionar porque esta es una de las razones que utiliza el capitalismo, que utiliza el orden mundial, que utiliza las potencias para tratar de justificar que no estamos tan mal. Porque imagínense ustedes lo que era que en el siglo VI hubiera causado 25 millones de muertes, mientras que hoy, en el siglo XXI, donde tenemos 7.750 millones de personas, solamente se hayan contaminado se hayan infectado hasta la fecha 5.500.000. Es decir, menciono este hecho porque este hecho, si comparamos estos 5.500.000 y los 343.000 defunciones a la fecha, claro, falta todavía, con los 20-50 millones de muertos que ocasionó la gripe de influenza a fines de la Primera Guerra Mundial, pues parecería que la humanidad está mejor. Parecería que la creación de la Organización Mundial de la Salud en 1946, que es la agencia de la Organización de Naciones Unidas en materia de sanidad y salud pública a nivel internacional, sus 196 países, que el orden mundial actual efectivamente está más preparado, que efectivamente los efectos son menos dañinos. Y si ustedes ven las explicaciones más, digamos, de positivas, de conformidad, de apoyo, que son importantes en materia de salud mental, en materia de salud pública, en materia de atención a la salud en general, en materia de políticas sociales, de políticas públicas, pero que parecían enfocar el tema de una manera que nos diría, no vamos tan mal, ni en México ni en el mundo, puesto que comparativamente hoy la humanidad tendría muchos mayores recursos para reducir el impacto de esta pandemia. Sin embargo, el tema parecía tener otras implicaciones. María Hernández, querida, Citlali, Alberto
Hernández, los saludo con gusto, Ernesto, Rosa María Trejo. Y entonces aquí veamos, por ejemplo, que esta pandemia nos trajo, entre otras cosas, miedo, nos trajo discriminación, nos trajo temor a nuestra corporalidad, nos trajo una gran presión al sistema de salud pública que se ha desmantelado en el mundo. La sanidad pública se ha desmantelado en el mundo desde los 80 con el ascenso del capitalismo neoliberal. Nos ha traído un replanteamiento de nuestras relaciones con las especies animales silvestres, pero también en temas de medio ambiente nos ha traído una serie de nuevos datos. El retiro, el confinamiento, el distanciamiento social, el freno de las actividades económicas, nos trajo entonces, junto con otra serie de fenómenos económicos, como la caída del precio del petróleo por abajo del 40% de su valor, los conflictos para fijar el precio del petróleo en aquellas semanas, que hubo un mejoramiento provisional de la capa de ozono, una mejor calidad en los aires y en las aguas. Incluso el regreso, como en muchos videos se vio, a través de las redes sociales, cómo animales regresaban a poblar, a ocupar espacios en los que habían habitado, los que habían sido suyos, en los que habían estado en la búsqueda de alimentos, porque los seres humanos nos habíamos retirado precisamente, ¿sí? Sin embargo, debo decirles que en abril de este año, el mes pasado, a pesar de la pandemia y el confinamiento, se produjo un récord mundial en la concentración de CO2, de dióxido de carbono, y que esta concentración fue la más alta que se ha datado desde 1958, hace más de 60 años, cuando se empezaron a hacer estas mediciones, 416.21 partículas por millón. En los 60, promedio fue de 0. Partículas por millón. La década pasada aumentó 2.4 y el mes pasado, ¿sí?, ante el regreso de la política de recuperación económica, tenemos una tasa de 416.21 partículas por millón. Ningún individuo de nuestra especie, si consideramos desde el Homo sapiens que aparece en la Tierra hace 300.000 años, y el Homo sapiens sapiens, identificado como humano anatómicamente moderno hace 196.000 años, ningún individuo de nuestra especie había experimentado niveles tan altos de dióxido de carbono en la atmósfera. Otro problema que enfrentamos es el de la energía eléctrica. El 64% proviene de combustibles fósiles, carbón 38%, gas 23%, petróleo 3%. Tenemos enfrente también los incendios forestales que aumentan en probabilidad y gravedad, el riesgo del incremento de la contaminación por plásticos, uno de los problemas mayores según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y que se ha incrementado ahora por los residuos hospitalarios, por los residuos en el ámbito doméstico, como son todo el embalaje de la comida a domicilio, y que se incrementará con todas las barreras físicas como mamparas o cubículos en las oficinas. ¿Cómo vamos a deshacernos de este plástico que en el 2019 se consideraba como uno de los mayores peligros de contaminación, según dice el PNUMA de la ONU, y que habían llevado a que, por ejemplo, en la Ciudad de México se prohibiera el uso de las bolsas plásticas? ¿Cómo lo vamos a hacer? Dos modalidades se conocen: la incineración o los vertederos, con el riesgo de generar emisiones de compuestos cancerígenos como las dioxinas y las furonas, riesgo de dispersarse
la contaminación ambiental por los plásticos. Estamos ante el grave riesgo de no cumplir el acuerdo del 2015 que celebró los países del mundo en París para reducir las emisiones de efecto invernadero que mantengan el calentamiento global a un promedio de 1.5 grados centígrados, para lo cual se requiere disminuir a cero tales emisiones netas de efecto invernadero para el 2040 o a más tardar para el 2050. Tenemos entonces que la humanidad es la gran depredadora del planeta Tierra. La especie humana es hoy la especie dominante entre billones de otras especies. Y es hoy la gran depredadora de la historia del planeta Tierra. Diferentes estimaciones consideran que para finales de este siglo XXI, del cual todavía nuestros nietos llegarán a vivir, la mitad de las especies animales se extinguirán. El calentamiento global, que es un fenómeno geológico, se agrava con el cambio climático por el tipo de civilización de lo que hablaremos en un momento del antropoceno y el capitaloceno. La civilización calienta la Tierra generando dióxido de carbono en la industria petroquímica, la combustión de carbono, gas y petróleo, elevando la temperatura del planeta, derritiendo la nieve en las montañas, causando el deshielo de las áreas polares, el incremento del nivel de las aguas marítimas y del calor en las tierras áridas. El agua potable se va agotando, mientras se ensucian los ríos, mares y quebradas y se producen inundaciones. Las selvas, océanos selváticos, fuentes de oxígeno y energía están bajo ataque, talados sus árboles, intervenidas las cadenas biológicas, aisladas las especies, dañadas sus poblaciones originales, alteradas sus condiciones naturales. Las condiciones medioambientales han provocado 9 millones de muertes en todo el mundo el año pasado. La contaminación del aire causa entre 6 y 7 millones de muertes prematuras al año. La falta de acceso a suministro de agua limpia provoca que cada año mueran 1.4 millones de muertes. Somos entonces una especie depredadora. En el ámbito económico, ¿hacia dónde va el nuevo orden económico mundial? Aquí hay un tema muy importante porque esta crisis sanitaria se ha dicho que también puso en crisis los sistemas de salud pública, los sistemas de investigación en materia de prevención de enfermedades, las capacidades de respuesta de los países en todo el mundo frente a fenómenos como estos, la capacidad de información de los medios de comunicación masiva, las vulnerabilidades de la comunicación que hay en nuestro mundo. Y eso está viendo fenómenos interesantes. En este capitalismo neoliberal, en esta globalización neoliberal, se han venido abriendo frentes como los que han hecho los nacionalismos económicos ofensivos, como el de Donald Trump desde el 2016, como el del Brexit, que hoy encabeza Boris Johnson en el Reino Unido, y el de otros populismos, el caso de Jair Bolsonaro en Brasil, para alejar a Brasil, digamos, de la comunidad internacional, por ejemplo, en el tema fundamental del Amazonas y la biodiversidad como patrimonio de la humanidad, para asumirlo como un patrimonio estrictamente nacional en el desarrollo de este capitalismo brasileño, de esta economía capitalista brasileña.
enfrentando los problemas que hoy están encarando, el cual hacíamos algunos datos. Por ejemplo, decir que en Estados Unidos se están solicitando 38.6 millones de seguros de desempleo. Estados Unidos está rebasando los 16-17% de desempleo que no se habían ocasionado, no se habían provocado desde mediados del siglo pasado, en una economía que venía a la bonanza y que era la gran carta electoral de Donald Trump para reelegirse en el 2020, el 3 de noviembre del 2020, y que hoy plantea el riesgo de una caída significativa de su capacidad económica. Hay el riesgo, incluso señalan algunos estudiosos, de que Estados Unidos caiga en el número, en el porcentaje de desempleo que tuvo durante la Gran Depresión de 29-33 del 25%. Es significativo este hecho, puesto que mientras Estados Unidos enfrenta estas cifras, desembolsa 2.000 millones de dólares para ayudar a las familias norteamericanas, lo hace con $1 trillón para salvar a las empresas privadas afectadas, y cuando tiene un nivel de gasto de 700.000 millones de dólares anuales para la industria armamentista. En el caso de Europa, una economías capitalistas de contenido más social, con estructuras sociales más establecidas. Sin embargo, el desmantelamiento que también las políticas neoliberales, como las de Margaret Thatcher, las que han llevado en Alemania con Merkel, han puesto en serio cuestionamiento el Estado social. Y hoy desde Europa empieza a hablarse de la posibilidad de la reconstrucción de un Estado social, de un Estado benefactor, incluso recordando las políticas keynesianas y neokeynesianas que se implementaron a lo largo de la primera mitad del siglo XX y después de la Segunda Guerra Mundial, para reponer un Estado social, un Estado benefactor. Por ejemplo, la idea del escudo social en España, frente a esta catástrofe, que a diferencia de lo que pasó con la crisis económica del 2008-2009, la crisis financiera, no afecte ni con desahucios a los pobladores, ni con despidos, ni con recortes de personal, ni con rebajas de sueldo, incluso como lo que ellos llaman que es un ingreso mínimo vital, o el planteamiento en México de sustituir o de equilibrar el crecimiento económico que mide el Producto Interno Bruto con otro tipo de indicadores, como podría ser el del bienestar, que viene a retomar una vieja discusión que también se hizo en la segunda mitad del siglo XX, cuando se crea el famoso orden de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional, y que en las últimas décadas se volvió a replantear con el tema del índice de desarrollo humano, que es cuál es el bienestar. Ganesh Kartikeya, saludos, Sari Cabrera, Maranta Gómez de nuevo. ¿Cómo medir el bienestar de la población? Que está en discusión también en México en los últimos días. En ese sentido, vale la pena señalar lo que Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía y un gran crítico de las políticas neoliberales, ha llamado en esta década, la década pasada, perdón, el fin del neoliberalismo y el resurgimiento de la historia para darle respuesta a aquel planteamiento de Francis Fukuyama, de la nueva derecha, que hablaba del fin de la historia, cuando la caída de los socialismos y el triunfo de las políticas monetarias de la Escuela de Chicago, el neofertismo de Arthur Laffer, lo que se llama la nueva derecha. Pues Joseph Stiglitz hace unos años empieza a hablar del fin del neoliberalismo y el resurgimiento de la historia. Y Naomi Klein, una escritora canadiense, en 2007, publica un libro importante que se llama La doctrina del shock,
en la que introduce el término el capitalismo del desastre, que es al que yo hago alusión en mi plática, que se sustenta en interpretaciones de si este capitalismo del desastre es el extremo del neoliberalismo globalizador y que se sustenta en concepciones darwinistas y neomalthusianas de la selección de las especies y de eh, la aceptación, la aceptación de los desastres y las enfermedades para equilibrar a las poblaciones. Y esto nos lleva a un tema muy interesante que es empezar a problematizar fuerte. Es cierto que el mundo no se ha acabado y no se va a acabar, creo yo. Es cierto que el capitalismo, que el orden mundial, que las hegemonías mundiales, incluyendo el capitalismo chino o el sistema económico político chino tan particular, que algunos llaman capitalismo de Estado, y que plantea una serie de estrategias para llegar al 2049, 100 años después del triunfo de la Revolución Popular China que encabezó Mao Zedong, y convertirse en uno de los polos hegemónicos junto con Estados Unidos, Rusia y lo que pudiera alcanzar Europa. Pero este capitalismo, que efectivamente no se va a caer, y aquí empiezo también con las problematizaciones políticas, en mi opinión no se va a caer. Decir que estamos viviendo la crisis del capitalismo es real, pero no. Porque esto lo hemos dicho desde hace muchos, muchos años y muchas décadas, ¿sí? Y ahí está la historia de los diferentes siglos del capitalismo y sobre todo ahí está la historia de las luchas políticas y sociales del movimiento obrero, anticoloniales, de las diferentes nacionalidades, de los diferentes grupos sociales. El capitalismo no se va a caer solo. Tiene enormes capacidades para reproducirse, para sobrevivir. Con esto lo quiero aclarar muchísimo, por favor, lo quiero aclarar muchísimo. No quiero decir que el capitalismo vaya a resolver los problemas de la humanidad. No quiero decir que el capitalismo vaya a resolver el problema de la crisis sanitaria. No quiero decir que los países capitalistas, que los sistemas económicos capitalistas, que el orden mundial, que las hegemonías geopolíticas y económicas vayan a resolver el problema de las emergencias naturales, sean por pandemias, sean por eh, eh, cambio climático, sea por desastres naturales, sea por amenazas nucleares, sea por amenazas en plantas, en la industria petrolera, en plantas petroleras, sino que van a ser, y esto es importantísimo, ¿y por qué digo esto? Porque no está en la lógica del capitalismo resolver los problemas de la humanidad. Esto es lo fundamental. Al capitalismo no le interesa, no puede, no quiere, no está en su lógica. Si me permiten usar otros campos, no está en su naturaleza, no está en su DNA resolver los problemas de la pobreza, de la concentración de la riqueza, de la polarización social, de la desigualdad social, del hacinamiento, de la explotación, de la opresión, de los flujos migratorios, de la vulnerabilidad de grupos poblacionales, sea por salud, como en el caso de este COVID-19, personas con discapacidad, neurodivergencias, grupos y poblaciones racializadas, personas que somos de la eh, eh, disidencia sexual de género y características sexuales, no está en su lógica. No está eso. Ese no es problema del capitalismo. Por tanto, no es problema del orden económico mundial. Es problema de los estados, que son los que tienen el monopolio legítimo y legal de la violencia, de las leyes,
del poder para mantenerse en el poder. Puede ser problema de las instituciones públicas, puede ser preocupación de las religiones, de las doctrinas, de las filosofías. Es la preocupación cotidiana de las personas, las familias, los grupos, las poblaciones, pero no del capitalismo. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, ¿cómo va a resolver el capitalismo estas crisis sin resolver el problema de la humanidad, de la pobreza? ¿Sí? Déjenme nada más decirles, a guisa de ilustración, algunos datos brutales que también explican esto. El 10% más rico de la población mundial es responsable casi el 50% de las emisiones de carbono. El 1% más rico de la población mundial posee más riquezas que el resto del planeta. Los 8 hombres más ricos poseen la misma riqueza que 3.600 millones de personas a nivel mundial, el 50% del total. Las 10 empresas en el mundo que obtuvieron una facturación superior a los ingresos públicos de 180 países juntos. 100.000 millones de dólares pierden los países en desarrollo como consecuencia de la evasión y la elusión fiscal. 5 a 10 de las familias más poderosas en Estados Unidos tienen los mismos recursos que 130 millones de personas en Estados Unidos. Esta crisis económica en México puede dejar 1 millón de desempleados. 25 millones se calcula por la Organización Mundial de la Salud, y puede crecer el número de pobres en nuestro país, según se ha estimado, en 12.2 millones más. Entonces, ¿cómo va a conciliar el capitalismo, el orden económico mundial, las hegemonías, el resolver esta crisis sanitaria, el resolver la crisis económica manifestada por la crisis del petróleo, la caída de los precios del petróleo, la crisis de las bolsas, la caída de las bolsas, esta recesión que se asoma en el mundo, que incluso nos acerca a la depresión del 29? ¿Cómo lo van a hacer? Lo van a hacer como lo hace siempre, como está en su naturaleza, en su lógica, a través de la explotación, a través de la extracción del valor, a través de la incorporación de fuerza de trabajo, de recursos naturales, de especies animales, de mayor degradación del medio ambiente, para recomponer los equilibrios macroeconómicos que no necesariamente significan la atención de los grandes problemas de la humanidad, más que en la medida que es estrictamente necesaria para mantener la circulación del mercado, y que los estados capitalistas o del capitalismo, o que se encargan de sostener los sistemas capitalistas, requieran para que no haya explosiones sociales, para que no haya sublevaciones, para que no haya revoluciones. Y esto nos lleva a hablar entonces de otro tema fundamental, que es, hoy en día se dice que estamos pasando una nueva era geológica. Esta era geológica, nos encontrábamos en la era del Holoceno, geológicamente hablando del Holoceno, que es la última parte de la era cuaternaria que vive en este planeta desde hace 11.700 años. Pero se ha ido planteando que hoy estamos en una nueva era geológica, o en una nueva época, o en una nueva edad, que es el Antropoceno, que significa que el predominio de la intervención humana en la afectación de los sistemas, los ecosistemas, los sistemas naturales, agua, tierra, aire, como hemos venido documentando, y que se suele datar desde el año de 1950, hace 70 años, cuando se inician los experimentos nucleares en el planeta y llevamos a la órbita terrestre una lluvia de plutonio. Algunos dicen que puede ser más antiguo, hace 7.000 años, con la agricultura o la ganadería, o inicios de la revolución industrial.
pero se considera que en el siglo XX el incremento de la temperatura global que favorece el cambio climático, aumentando el calentamiento global por la quema de combustibles fósiles, la masificación del plástico, la drástica modificación de superficie planetaria debido a la actividad agropecuaria e industrial, la sobrepoblación, la masiva extinción de las especies, nos está llevando a esta nueva etapa. Algunos dicen, sin embargo, no es propiamente un antropoceno, sino un capitaloceno. Lisette Saint-Romain, Vale, Edith Arwen, Natalia Lane, Edith Arwen, Mariana, Elena Lugo Querida, No Amó, Carlos Mendoza, la saludo con gusto, sino que es una conjunción entre una era geológica, esta del capitaloceno, donde el ser humano por primera vez en la historia de la humanidad está modificando crucial y peligrosamente los ecosistemas naturales, como una nueva etapa del capitalismo, el capitaloceno, que es este capitalismo que justamente es la lógica del capitalismo la que está llevando a esta subversión, a este subvertimiento de los ecosistemas. El capitaloceno sería el responsable del deterioro del medio ambiente que está generando una crisis socioambiental, como lo plantea Davis Lewis. Es decir, que no es tanto el antropoceno como una área geológica, sino el sistema económico capitalista el que está generando esto. Quisiera pasar entonces a las reflexiones más propiamente de lucha política. Primero, enfatizando que este sistema no se va a caer. Lo digo con mucho respeto, lo digo con mucha consideración para las luchadoras sociales, las luchadoras políticas, los luchadores sociales, luchadores políticos, sobre todo que provienen de la izquierda, que han militado en la izquierda, partidos, sindicatos, organizaciones sociales, agrupaciones populares. Este sistema no se va a caer. No se ha caído, no se va a caer. Se acerca al abismo. Nos hemos acercado al abismo en diferentes momentos. La crisis de los misiles, en el tema cubano, en el Golfo de Tonkin, en Vietnam, en los 60 primero, en los 70 después en Vietnam. Podríamos volver a sacarnos con los cálculos políticos electorales de Trump. Así estaba ocurriendo en el caso de Irán o en el caso de Corea del Norte. Nos podemos volver a sacar con este tipo de emergencias naturales por pandemias, por virus. Nos podemos acercar ante una emergencia nuclear de algún accidente, ante el acumulado de los incendios, del calentamiento de los mares y cómo se derriten las capas de los polos. Nos podemos acercar a través, y no quise meter este tema, no lo descarto, que este virus también fuera parte, que hay elementos para explicar su origen natural, su vinculación con la historia de la humanidad, pero no lo descarto, que también fuera parte de una guerra de experimentos, de amagos, de una guerra bacteriológica de baja intensidad entre las potencias. Tampoco lo descartaría. 17.300 ojivas nucleares penden sobre la humanidad en los 10 países que forman parte del club nuclear. Y parte de esos dispositivos, esas armas de destrucción masiva, pues es la guerra bacteriológica. En nuestro mundo, déjenme más decirles rapidísimo, que así como en 1945, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, después de que se arrojaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki, empieza la época, digamos, de la posguerra con la creación de la ONU en 1945.
26 de junio del 45, también se inaugura la época de las armas de destrucción masiva, porque por primera vez la humanidad, el planeta Tierra, puede ser destruido. Y hoy estamos pasando a una nueva etapa de las armas de destrucción masiva, que fue lo que justificó la invasión de Estados Unidos y otras potencias a Irak en tiempos de Saddam Hussein, y que recientemente Donald Trump mismo ha dicho que no había esas armas de destrucción masiva. Hoy estamos en una nueva etapa, que es la de los robots asesinos, los robots asesinos, ¿sí?, no tripulados, en las que estos drones que ya hemos visto que han participado en conflictos militares, se busca que tengan capacidad, con toda una serie de información, por supuesto, incorporada, de decidir blancos que atacar sin que se encuentren tripulados. Esto es parte de los avances de la industria armamentista. Ni controlados. Entonces, quiero enfatizar: el capitalismo está dispuesto de nueva cuenta a pasar por millones de vidas humanas. Por un lado, no se va a acabar. Por sí solo no se va a acabar. Llegando al límite del precipicio, la necesidad de reproducción económica del sistema lo hace empujar hacia soluciones geopolíticas. No se va a acabar por sí solo, no se va a destruir. Segundo, está dispuesto a pasar por la vida de millones de seres humanos en todo el planeta. Está dispuesto a sacrificar, como lo han dicho algunos líderes populistas, en Rusia, en Brasil, en Estados Unidos, en Turquía, a sacrificar vidas humanas que de todas maneras tendrían que morirse, porque la economía tiene que volver y la vida tiene que volver. Y esto es parte de la historia de la humanidad. A sacrificar vidas humanas, está dispuesto a la precarización, está dispuesto a la explotación, está dispuesto a la discriminación, está dispuesto a la vulnerabilidad, al extractivismo de poblaciones, regiones, para recomponerse. Puede ser, como está ocurriendo hoy, en esta disputa de espacios geoeconómicos, nacionalismos ofensivos económicos, bloques económicos, políticos como el de Europa, países buscan hegemonía, como en el caso de Rusia o de China. Puede ser con los intentos de este nuevo Estado social, de este Estado benefactor en Europa, pero será inevitable que millones de personas sigan cayendo en la precarización. Tercero, ¿cómo enfrentamos esto? Lo enfrentamos entonces a través de las reformas liberales, las reformas sociales, los derechos humanos, la perspectiva de género, la economía verde, las energías renovables, los productos orgánicos. Hay toda, decía yo, ya una serie de elementos hacia que la recomposición de esta crisis vaya hacia formas más light, más alivianadas, más ligeras, que vayan más cercano a una economía ecológica, a la versión liberal de los derechos humanos, a incorporar la perspectiva de género, a reconocer y aceptar la inclusión de grupos sociales vulnerabilizados, discriminados, a tratar de contener o de mediar los transactivismos, los extractivismos, de echar mano de estos recursos renovables, estas economías verdes. Eso es una vía. Y yo creo que hay que tomarla, porque además de que lo van a hacer, sí, quienes tienen el poder lo van a hacer y no nos están preguntando, lo están haciendo en mayor o menor medida, en formas más brutales, y en formas, digamos, más sociales, como podría ser el caso europeo, o así se vislumbra. Hay que aprovecharlas porque de todas maneras son campos de lucha, son avances, son conquistas,
son espacios a partir de los cuales partir, a partir de los cuales recomponerse. ¿Qué otra alternativa? La alternativa de la revolución social. Así como digo yo que el sistema capitalista no se va a caer, Adriana Ríos Gusto y el ex Castillo, Maffer Marchain, mucho gusto, Clea Media, también mucho gusto. Así como quiero insistir en que el capitalismo no se va a caer por sí solo, en que el capitalismo no va a resolver los problemas de la humanidad en términos sociales, económicos, ambientales, porque no está en su lógica ni en su interés. También quiero afirmar de manera provocadora y muy enfática que la revolución social, como la hemos soñado todo el siglo XX, me parece a mí que no es probable, no es viable. Que los socialismos, no socialismos, marxismos, neomarxismos, las luchas anticoloniales, que los nacionalismos anticoloniales no podrán enfrentar este sistema, este orden, esta maquinaria, este sistema mundo. Y que si repasamos críticamente, con mucho dolor, la historia de las revoluciones sociales del siglo XX, prácticamente todas terminaron en dictaduras, totalitarismos, y que ahora mismo nos preocupan y nos duelen y nos hacen pensar las experiencias misma de Cuba, misma de Venezuela, misma de Nicaragua, misma de Bolivia, misma de Ecuador. Y en mi opinión, entonces, esta idea que tantas veces y tantas generaciones soñamos, tantas personas soñamos, vamos a crear el gran movimiento de masas, el gran movimiento del pueblo. Vamos a juntar al pueblo para que se una, para que con sus diferentes luchas, razones, demandas, se una para tomar el Palacio de Invierno, para tomar el palacio, tomar el cielo por asalto, como se decía en la Revolución Soviética y la Revolución China, respectivamente. Vamos a marchar para abrir esas grandes alamedas y tomar el poder de manera macro, estructural, global, me parece que tampoco va a funcionar. Y ahí entonces yo planteo el tema de la resistencia. Mucho decimos, hay que resistir. Frente a Trump se decía, we resist. El orgullo crítico e independiente resiste. Las mujeres resistimos, los pueblos resistimos, los migrantes resisten. Pero ¿qué significa resistir? Y llamo la atención provocadoramente al gran riesgo de que resistir acabe por significar apoyar, aunque ese no sea el objetivo, ni el deseo, ni el propósito, ni el planteamiento. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Aún con los grandes avances, logros, reformas, conquistas, los gobiernos, partidos, organizaciones socialdemócratas, socialistas, laboristas, populares, nacionalistas, lo que han acabado por hacer es apoyar, enmendar, reparar, fortalecer este sistema económico, social y político, este sistema mundo económico, social y político en el que hoy vivimos. Entonces tenemos que repensar, planteo yo y propongo, qué significa resistir. ¿Qué significa resistir? También lo comento para ir terminando, para ir cerrando esta plática, por lo que tanto hemos escuchado en estas semanas, en estos 2 meses ya de confinamiento en nuestro país, en México, sobre todo por parte de las compas, los compes jóvenes, jóvenes, que dicen, me siento frustrada, frustrado, me siento timada, timado, me siento en un engaño, me siento que estoy viviendo una pesadilla en la que nada de lo que se prometió, nada de lo que se nos dijo que iba a pasar, nada de las promesas del mundo en el que hemos vivido
se están cumpliendo y por el contrario, vemos un mundo sumamente complicado y sombrío, sumamente desigual, sumamente con grandes riesgos para la mayoría de la población. Muchas compas y compes dicen, entonces, a este confinamiento, a este temor hacia lo desconocido, hacia los temas de salud, se agregan esta depresión, esta tristeza, este extravío, este miedo de ¿para qué sigo? Que tanto tiene también implicaciones en la salud mental, en los proyectos colectivos, en las colectivas, en las grupas. ¿Para qué seguimos? ¿Hacia dónde seguimos? ¿Cómo rearticulamos la lucha? ¿Cómo nos volvemos a juntar? ¿Para dónde empujamos? Y es donde yo aquí introduzco el título de mi plática. No habrá final feliz, no porque la humanidad vaya a desaparecer, no porque esta pandemia vaya a infectar y a acabar con todos los seres humanos, no porque el capitalismo, el orden mundial, las hegemonías no tengan capacidad, no porque la ciencia y la tecnología hoy en día no tengan capacidad de ofrecernos diferentes tipos de respuestas para reconformarse y volver a su normalidad, a la normalidad que les compete, que les interesa, que les conviene, que están buscando. Sino que para mí el no habrá final feliz es que justamente volvamos a la normalidad que interesa al capitalismo del desastre. Que volvamos por cansancio, por hartazgo, por depresión, por miedo, por necesidad, por precariedad, a volver a una cotidianidad que en un par de meses no solamente nos hiciera dejar de lado las mascarillas, las caretas, los cubrebocas, los guantes, la sana distancia, sino sobre todo que volvamos a nuestra vida dejando de lado lo que esta reflexión nos ha causado, enterrando estos semanas, meses, días, con todo lo que hemos eh, llevado a nosotras, a la gente cercana, ahora a través de las redes, a través del medio virtual. Que lo dejemos de lado y volvamos a nuestras luchas, a nuestras, volvamos a formar parte de esta maquinaria, de este sistema mundo, de este sistema económico, social y político. A eso es a lo que yo llamo no habrá final feliz. No a la destrucción de la humanidad, no a que el capitalismo se va a caer, sino que volvamos a formar parte de esa maquinaria que tantas películas, series catastrofistas y distópicas nos están planteando hoy a través de las redes sociales. En mi opinión, con esto cierro, en mi opinión, muy personal, como ya estoy diciendo de tiempo para acá, ya de una mujer vieja, por lo que he visto, lo que he vivido, lo que he leído, lo que he luchado, veo muy difíciles las expectativas de triunfo, sobre todo si pensamos que triunfar es cambiar de gobierno, cambiar de sistema socioeconómico, quitar a los que están arriba para poner a otros arriba. Es decir, si pensamos en la lógica del cambio macroestructural sistémico, creo que no la vamos a lograr. Pero también siempre he dicho, y termino diciendo que para mí, luchar es la utopía, que la lucha es el camino, que quizás equivocamos nuestras ideas. La utopía no es el comunismo, no es el socialismo, no es el Estado benefactor, el Estado social, no es el estado de bienestar, sino es la lucha en los caminos por abrir esas brechas, porque luchar es la forma más digna de vivir y de morir. Entonces hoy, que se está pensando que las compas y los compes más jóvenes, están empezando
en destejer y retejer desde abajo y a la izquierda, en lo local y en comunitario, en redes, en tejer una gran cantidad de redes como la red de Internet, que puedan comunicarse a diferentes niveles, espacios y motivos, que puedan apoyarse de muchas maneras, como lo hemos visto ahora en la atención de necesidades básicas de alimentación, de llevar medicinas, de atender a personas en situación de vulnerabilidad, en salud en relación con el COVID-19, trabajadoras sexuales, personas de la disidencia que han sido desplazadas de sus hogares o que no pueden vivir en sus hogares por la violencia, mujeres que han tenido que ir a refugios por la violencia machista, de violencias machistas en la cuarentena. Habría que ir pensando, de hecho ya hay un largo camino de esto, seguir pensando en que la lucha es abajo y a la izquierda, es local, es comunitaria, que esa lucha es la utopía, que en esa lucha están los logros y que independientemente de que esos logros pudieran acumularse, multiplicarse, ampliarse, eh, perdón, ¿podría? Eh, van a ampliarse, lo importante es que estas luchas le vayan arrancando al sistema, al sistema este mundo, sistema de mundo vida, al sistema económico, social, capitalista, a este capitaloceno, este capitalismo del desastre, nuestras vidas. Sí, no todavía no. Entonces, bueno, con esto, pues les agradezco mucho. Veo aquí algunos nuevos comentarios. Paco Zárate, te agradezco mucho. Romina Moreno también, Rocío Álvarez también, Jaco. Eh, hasta que la idea se haga costumbre, claro, Rocío. Feo la Estrada, luchar de la forma más digna de vivir y morir, diría yo. Eh, pues les dejo estos planteamientos que hago. El video va a quedar colgado. Si alguno de ustedes quisiera externar algún comentario, cuestionamiento, crítica, dato, aportación, los minutos que no sea posible seguir compartiendo, pues yo, por mí, con todo gusto. Bueno, pues sí, gracias, muchas gracias, María. Pues les doy muchísimas las gracias otra vez a Ferla, Rocío Álvarez, Jack, les doy muchas las gracias. Eh, Mariana también, saludos Mariana, Francisco Paco Zárate, Romina, eh, Cleomeida, Mafer, Adriana Ríos, Iglesias Castillo, Elena Lugo, Carlos Mendoza, Carlos querido. También tenemos ahí muchos problemas con, ¿perdón? Muchos temas también respecto a la religión. Eh, Noah, Mariana, Natalia Lane, Edith Argüen, Vale, Lisette San Román, Rosa María Trejo, Ernesto Guijosa, Enrique Citlali querida, María Clemente García, María Hernández, Jessica, Fernández Escobar, aquí dice Jiménez, permíteme. COVID-19, dice Sandra de Besa Jiménez, COVID-19 fue, creo, nunca conoció coronavirus, un experimento tuyo por Estados Unidos, luego soltaron en China, bueno, sí, ese tema también hay que seguirlo, ¿no? ¿Qué tanto fue, fue una cuestión voluntaria, ¿no? Una cuestión concebida parte de esta guerra bacteriológica.
Pues les agradezco mucho a Erika García. La unidad es fundamental para que los derechos sean respetados a toda la ciudadanía. Ahora, derechos de las poblaciones trans. Claro que sí, amiga. A Celia, muchas gracias, Angie. Yo creo que en los próximos meses habrá muchas nuevas convenciones referentes a los derechos humanos, como respetarlos, tratando de respetar el derecho a la salud. Sí, hace. No sé si eso sea lo que necesitamos, pero en algo ayudará, en algo ayudará a mi querido hermano Willy. Ojalá algo te haya tocado, Willy. A Celia, pienso que parte fundamental de la transformación que debe tener la ciudadanía en cuanto a su participación en todos los aspectos. Sí, mi querida, el tema está en cómo participar, cómo participar y para qué y para dónde. Y hay muchos campos, hay muchos campos. Yo soy una convencida que las reformas hay que hay que impulsarlas, hay que aceptarlas, porque además las van a hacer, aunque no las queramos. Creo que algunas personas nos planteamos otros derroteros de lucha frente a este sistema que nos está dejando más vulnerabilizados, más vulnerabilizadas. Pero que claro que hay que seguirle buscando por muchos lados. Pues les agradezco muchísimo, muchísimo su atención a todos ustedes, todes. Keiles Castillos, desde Colombia, muchas gracias. Seguimos en la lucha por nuestros derechos, por nuestra vida, porque hoy quizás, además de derechos, está por la sobrevivencia. Muchas gracias, muchas besos a todas, todos y todas.